Mañana cumple 108 años Punta del Este. Y decíamos hoy temprano que si hay algo que siempre nos gusta es conversar con Fernando Cairo, porque cada vez que hablamos con Fernando aprendemos algo. Y reconozco que en otros aniversarios también hemos hablado de Punta del Este, pero nunca alcanza el tiempo para tratar de ir incorporando cada vez más conocimiento de un lugar que realmente, si uno repasa la historia de Punta del Este, ha sido una historia muy rica por todas las particularidades que tiene, ¿verdad? Y porque en definitiva es un lugar que tiene un estilo en sí mismo, un estilo Punta del Este, que me parece también ha sido un poco la conjunción del buen gusto, no solamente de los uruguayos, sino también de muchos extranjeros, inclusive básicamente argentinos, que han puesto también su aporte para que Punta del Este sea un lugar tan elegante, tan atractivo, y que todo el que conoce Punta del Este le encantaría vivir en un lugar como este, y lo dicen todos quienes llegan por acá. Fernando, buen día, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestra nueva casa. Gracias. ¿Cómo estás? Es un gusto estar con ustedes. ¿Todo bien? Hoy acá. Bien. Muy bien. Un poco de frío, pero muy bien. Muy linda mañana. Esperemos que mañana acompañe el tiempo para las celebraciones. Va a estar un día bastante, va a ser, me parece un día bastante benévolo con quienes nos encontremos allí. Por lo menos a esa hora. Fernando, si yo te pregunto, ¿qué significa Punta del Este para ti? Bueno, a mí significa mi lugar en el mundo. Esa es la verdad. Tuve la suerte de haber nacido acá, de que mi familia materna se haya establecido acá y, bueno, por las circunstancias de la vida, uno vive acá. Y es un lugar muy especial. Obviamente que todos queremos el lugar donde hemos nacido, por supuesto, en general, ¿no? Claro. Tenemos un especial afecto. Pero Punta del Este nos ha dado una propina, por decirlo de alguna forma, porque te da posibilidades. Por eso es que tanta gente se viene a vivir para acá y después no se quiere volver a sus pagos. Seguro. Te cambia la vida, si se quiere, ¿no? Si uno sabe aprovechar todo lo que te brinda. Y tú hoy lo decías recién muy bien, que es una forma que tiene Punta del Este, tal vez única o por lo menos poco común si uno lo compara con el resto del Uruguay. Todas las oportunidades, todas las posibilidades que te brinda este lugar, ¿no? Y es gracias al turismo. No podemos desconocer esa realidad, ¿no? Que otros lugares no lo tienen, bueno, acá lo tienen y se ha aprovechado bastante bien, porque hemos tenido suerte de que no hemos estropeado el balneario, como ha sucedido en otras partes del mundo, por ahora, por lo menos, hay un equilibrio, se lo ha dotado de cierta infraestructura, de buen gusto, de buen nivel, la naturaleza se ha tratado de mejorar, desde que empezaron con las plantaciones de árboles que no existían, por ejemplo, a toda una infraestructura necesaria para poder desarrollar el turismo, ¿no? Siempre se ha notado un buen gusto en lo arquitectónico. Es cierto. Y creo yo que también el valor agregado que tiene Punta del Este, que ha sido históricamente un destino turístico de residencia. Sí, donde no hay una gran cantidad de hoteles y pocas casas de familia, sino que esto se inició donde cada familia inclusive se tomó su espacio. Yo siempre destaco y recuerdo y valoro, porque en algunos casos sucede cada vez menos lamentablemente, el ver un Punta del Este donde un parque de una casa no tenía un límite, vos no sabías dónde terminaba el territorio, el terreno de una casa y empezaba el de otro, porque no había un arbusto, no había un alambre, no habían árboles, y no deben haber muchos lugares que tengan esa armonía de convivencia, ¿no? Sí, cuando nosotros nos hablaban de barrios privados, nosotros no entendíamos mucho, ¿no? Lamentablemente eso ha ido cambiando. Claro, la gente se ha ido abroquelando dentro de su propia casa. Igual subsiste mayoritariamente. Pero sí, en un principio, bueno, la hotelería es imprescindible, ¿no? Claro. Y gracias a la hotelería, que entre nosotros surgió bastante tempranamente, en 1889 Pedro Rizzo establece su primer hotel, lo que con el tiempo se convirtió en el Hotel Palace. Quienes vinieron ahí quisieron comprar y muchos de ellos lo hicieron y, como tú bien decías, edificaron sus residencias de verano.
Después, Littman, en la década del 50, fines del 40, comienza una urbanización. Bueno, el primero fue Pascual Gataz con Pine Beach, y empiezan a surgir los chalets, como se decía, ¿no? Hoy es castellanizado chaleses, pero siempre la gente buscando su ambiente, su espacio, y surgen esos fantásticos, formidables barrios jardines, ¿no? Que le permiten a la gente meterse en la naturaleza, construir en la naturaleza, si se quiere, ¿verdad? Son barrios, parques, pero urbanizados. Y las familias eran veraneantes, no eran turistas. Nosotros teníamos... Venían por todo el verano. Venían, se establecían, se instalaban acá. Creaban relaciones de amistad con muchos, que se repetían, se renovaban año a año. El personal, nosotros, las familias que vivíamos acá, les cuidábamos sus casas, les hacíamos los jardines, les prestábamos servicios. Mucha gente, el oficio de casero es algo que a nosotros no nos llama la atención, pero no es común en otras ciudades, ¿verdad? Mis abuelos, por ejemplo, maternos, eran caseros, es decir, cuidaban varias casas durante el invierno. En alguna incluso vivían, ¿verdad? El oficio de portero, en las grandes ciudades todavía existe, pero acá es casi una casta. Uh-huh. Y bueno, la gente pasó de ser pescadora, de ser boteros, de ser funcionarios de la aduana, del Faro, faineros en Isla de Lobos, a ser empresarios gastronómicos, a dar servicios, a ser operadores inmobiliarios. Por eso es que yo hablaba hoy de la transformación, ¿no? Que te permite crecer económicamente y hasta socialmente. También hay algo que siempre me llamó la atención de Punta del Este, que las construcciones, por lo general, eran pensadas en familias numerosas que primero construían el lugar, la familia venía y eran, bueno, el matrimonio con 3, 4, 5 hijos. Sí. Y que después, en el paso del tiempo, al principio todas esas familias se iban ampliando porque cada hijo se casaba y porque ese nuevo matrimonio tenía hijos, y seguía siendo ese el lugar de la familia, pero ha ido de alguna forma transformándose todo eso, y a mí realmente me da mucha pena, ¿no? de ver lugares donde hubieron familias en residencias que tenían 4 o 5 dormitorios con baño privado, realmente mansiones casi, que hoy de alguna forma sí. Terminan en soledad, pero no en soledad solamente por el paso del tiempo y porque el invierno es largo y el verano es corto, sino que ya esas familias perdieron la costumbre de compartir ese lugar durante el verano, como en aquel tiempo, y cada uno de repente viene a su propio apartamento la o alquila su propio lugar. La dinámica, ¿no? Social, el transcurso del tiempo. Y no se puede evitar eso. Estás muy nostálgico hoy. Bueno, no se puede evitar. Pero no se puede evitar. Pero es verdad, lo hacían con esa visión, ¿no? Las casas... Como que era para que la familia iba a ser igual toda la vida. Las casas eran tan grandes que algunas se han convertido en hotel boutiques. Sí, claro. Por los tamaños seguro. Que tienen. Y uno los ve, esas residencias tan importantes, ¿no? Que algunas todavía quedan. Y cuando tú hablabas de la elegancia, es cierto eso. Y eso nos lo dieron los porteños, sí, básicamente. Los porteños hicieron, es decir, la gente de Buenos Aires, ellos tomaron Punta del Este, literalmente, como su balneario. A fines del siglo XIX estaban surgiendo los grandes balnearios en Europa. Los balnearios para recuperar la salud, básicamente, porque los médicos te prescribían tomar aires de mar o de montaña. Y surge Brighton, surge Cannes, surge un montón de balnearios en la costa mediterránea. Y los argentinos, los porteños, los aristócratas porteños, buscaban un lugar semejante y lo encuentran de este lado del río. Descubren Punta del Este y dicen, acá vamos a hacer lo mismo, sin que hiciera una propuesta individual, pero imitada por otros, y empiezan a construir. Y cuando los legisladores de Maldonado se dan cuenta de eso, Juan de Dios de Vincenzi, que fue el diputado que promovió el proyecto de ley
que justamente estamos celebrando 118 años, que es la ley de creación del pueblo de Punta del Este, empezó a percibir que habían inversiones. Es más, se estaba construyendo un hotel de 5 estrellas, lo que hoy conocemos como 5 estrellas, que era el Hotel Biarritz. Entonces, no podía seguir creciendo ese conglomerado urbano sin que hubiera un ordenamiento jurídico. Necesitaban la ley. Es un proceso que culmina con esa ley de creación del pueblo de Punta del Este, que se venía dando y que se venían dando esas inversiones. La primera residencia importante se construye en 1901, era de un uruguayo que residía en la Argentina, un hombre de mucho dinero, Vicente Ortega, que había venido y se había alojado en el hotel de Pedro Rizo y había conocido así Punta del Este. Y entonces el propio Pedro Rizo lo alienta a que compre un terreno y edifique, y construye su casa detrás del hotel de Pedro Rizo. Era un chalet viejo, de esos que tú estabas describiendo, enorme. Tan es así que en 1916 se convierte en hotel, en uno de los hoteles de la familia Sader, el Hotel Elite. Fíjate lo grande que sería. Y estaba ahí frente a la Casa Sader, a lo que después fue la Casa Sader a partir de 1911. Y así empiezan otras familias a construir, y Punta del Este había muchas inversiones. Y eso llama la atención. Y los legisladores deciden, bueno, vamos a ordenar la cosa, dotarlo de autoridades administrativas, de una comisaría, en fin, que no se crezca en forma desordenada, y surge la ley de creación del pueblo de Punta del Este, que es justamente lo que estamos celebrando, porque se promulgó el 5 de julio de 1907. Desde que nació, Punta del Este fue visto como un lugar de élite por los argentinos. Yo creo que sí. Como un lugar distinguido donde... Yo creo que sí. Inicialmente, los primeros que empezaron a venir a Punta del Este eran los carolinos, los fernandinos y los minuanos. Bajaban en la época estival en pesadas carretas, trayendo una vaca a tiro para tener leche y gallinas, por ejemplo. Se establecían en la zona costera, las mujeres dormían arriba de la carreta, los hombres abajo. Pescaban, se bañaban, y permanecían un tiempo en el lugar. Después empieza a ser... pero en tren de descanso, de turismo, de vacaciones. Vamos unos 10 días, una semana, a descansar. En la carreta. En la carreta, obviamente. Era su casa rodante, por decirlo de alguna forma. Casa rodante, seguro. Estaban varios días, disfrutaban, y empieza a conocerse, es decir, que se pescaba mucho. Ese dolo bueno de los pescadores, esa exageración. Y la gente, bueno, empieza a hacer ranchitos. Se establece, por ejemplo, en Lucich, en Punta Ballena, trae amigos. Esos amigos conocen el lugar. Se establece una empresa de pesquería en 1888, que al poco tiempo deja de funcionar, y Pedro Rizo era el capataz. Y le pagan con esas construcciones que habían levantado, donde después estuvo el hotel de Pedro Rizo, que con el tiempo se transformó en el Palace. Entonces Pedro Rizo, que no sabía muy bien qué hacer con aquello, hace muchísimos años, en la década del 80, los hoteleros de Punta del Este me pidieron a ver si yo podía determinar con exactitud cuándo había surgido la hotelería, porque querían festejar los 100 años. Entonces me puse a investigar y encontré en un periódico de Minas un aviso de Pedro Rizo, que ofrecía en alquiler 10 cómodas piezas, decía él, en la antigua pesquería de Punta del Este. Esas cómodas piezas tan cómodas no serían, porque eran casillas de madera y chapa. Se utilizaban para guardar artes de pesca anteriormente, escabeches, todo lo que era vinculado a la pesca. La cosa es que él las alquiló, su mujer cocinaba muy bien, Delfina, y empezó a ofrecer los primeros servicios hoteleros y gastronómicos. Y fue rebasado rápidamente, no tenía lugar. La gente le pedía por favor y él no tenía lugar. La demanda superaba la oferta. Que a veces además llovía, se llovía, según decía, y lo fue mejorando. Pero eso habla de que, bueno, y esa misma gente se convirtió en propietaria. Dijo, no, este lugar es bárbaro, está cerca de Montevideo, de Buenos Aires, relativamente cerca. No teníamos tren tampoco. Mira que el tren recién llega en 1910. Se venía en barco, básicamente, o en diligencia.
que era bastante azaroso y se demoraba un par de días en llegar. Pero igual venían. Los materiales para la construcción se traían en barco. En barco. De Europa. No, a ver, muchos casos. El equipamiento del Hotel Biarritz se trajo todo de Europa. Claro. Pero los materiales de construcción, no. Se compraban en Montevideo o se traían mismo de Buenos Aires, ¿no? Y los obreros empiezan a establecerse obreros acá. Cuando la construcción del Biarritz, no sabes la cantidad de familias que subsisten hasta el día de hoy que se vinieron a trabajar. Estoy hablando del año 1907. Y se quedaron. Y se quedaron. Eran sanitarios, eran carpinteros. Los Decaux, por ejemplo, una familia de carpinteros muy reconocida, se establecieron ahí. Fíjate que también en 1907 se abrían familias en Punta del Este que se establece una escuela rural. Eso para los niños, o sea, que si habían niños es que habían familias. Y la primera inscripción, la primera clase que hubo, tenían 62 niños. O sea que nos habla de que había un crecimiento, que era imprescindible justamente, de alguna forma, potenciar y ordenar la creación, la ley de creación del pueblo, ¿no? Y después, bueno, sigue creciendo en forma bastante ordenada. En 1910 aparece otro hotel, que es el Biarritz, en el 11 el Gran Hotel España, pero eran hoteles vinculados a elite. El British House era justamente destinado a un público, a un nicho de mercado inglés y norteamericano, que había muchos, que trabajaban, tenían empresas en Buenos Aires y en Montevideo, la empresa del gas, del ferrocarril, los frigoríficos, toda esa gente venía. Y después el Gran Hotel España, que también tenía cámara frigorífica, fue el primer cine biógrafo que hubo en Punta del Este, tenía un servicio de coches que te iba a buscar a la estación de Maldonado, que se había inaugurado un año antes, en 1910. Empiezan a ofrecer servicios y los puntaesteños empiezan a incorporar ese mercado de trabajo, ¿no? Mi abuelo, por ejemplo, era español, que estaba en la Argentina, se viene a hacer la temporada a la España. Estamos hablando del año 30 y poco. Conoce a mi abuela, se casa y nace mi madre. Te quiero decir, se radica acá. Claro, y se empieza a dar ese movimiento que hace crecer al balneario y que todos tenemos una línea común. Cuando a mí me dicen, no, esta cantidad de gente que viene de otro lado, me lo dicen despectivamente. Todos vinimos de algún lado en algún momento. Dejate de embromar, no somos originarios. Antes o después vinimos. Mis bisabuelos vinieron en 1907. Los trajo Lucich de Pan de Azúcar. Mi bisabuelo cuidaba las cabras de Lucich. Y mi abuela, cuando se abre el Biarritz, se va a trabajar de lavandera al Hotel Biarritz. O sea, eran fuentes de trabajo. Y la gente se termina quedando, se termina radicando. Y es bueno conocer esos orígenes, de los dos lados. ¿Seguro? De los que trabajamos acá y de los que vienen a traer su plata para acá. Que muchas veces se mimetizaron con la población y se terminan quedando. Lo vimos después de la pandemia. ¿Cuántas familias que tenían casa de veraneo dijeron, che, ya a esta altura me quedo acá, ¿seguro? Voy, trabajo remoto, en fin, le buscan la vuelta. Facilita eso también. Y eso, haces una lectura de la cantidad de colegios que hay, que han abierto y con matrícula alta, todos, y eso es un fenómeno a estudiar, ¿no? Felizmente tenemos, desde que se estableció el CURE, acá en esta zona, se están haciendo estudios de esa migración interna y también internacional que se da, ¿no? Y es sorprendente. Ahora, toda esa gente, felizmente, en su mayoría, no todos, obviamente, le han aportado a Punta del Este inteligencia, talento, trabajo, glamour. Es un distintivo, se nota. No quiero ser despreciativo con otras localidades. Seguro, claro, sí. Pero te hacen aspirar a otras cosas. Sí. Tenés más mundo, tenés más roce. Uh-huh. Y más oportunidades. Hace años, me acuerdo, dolorosamente le preguntaba a uno por qué no se volvía para sus pagos. Porque me decía, Cairo, hasta la basura es diferente acá. Porque juntaba basura. Uh-huh. Hasta la basura es diferente acá. ¿Qué me viera a morir de hambre a mi pueblo?
Entonces, es muy significativo y todo lo que se logra a través de eso. Ahora, que hay que cuidarlo, sí, cada vez más, porque tenemos un poder de destrucción tan enorme que hay que tener mucho cuidado con los equilibrios, ¿no? Porque ha pasado con otros balnearios en el mundo que han naufragado por torpeza, ¿no? Sí. Y si matamos la gallina de los huevos de oro. No, y además en un lugar tan particular, justamente en esos aspectos, ¿no? Digamos, de exclusividad, de buena construcción. Yo una cosa que admiro es la calidad de la construcción de todas esas residencias. Mira, de Punta del Este. Fíjate, por ejemplo, la calidad de las puertas, de las ventanas, la calidad del... Porque lo exige, la misma gente te lo exige. Los ladrillos, las tejas, todo era de buena calidad. Y sigue siendo, porque si tú vas a un supermercado, la carne que te venden es la de exportación. Traen lo mejor para Punta del Este. Ahora, en el año 46 surge el fraccionamiento de lo que nosotros conocemos como el Golf, barrio del Golf. Un barrio muy exquisito, muy lindo, muy bien diseñado, donde tú vas y las manzanas no son manzanas cuadriculadas como Damero, como las ciudades antes coloniales, sino que están diseñadas de acuerdo al paisaje. Contrataron nada más ni nada menos que a un arquitecto que se llamaba Arturo Dubourg, de origen francés, que trabajaba en la Argentina, y entre otros Pascual Gataz, que fue, Cademartor y Pedro Berro, y algún otro, que fueron los desarrolladores de ese barrio, le pidieron a Dubourg: hágame una torre de agua para abastecer al barrio, porque necesitamos tener agua. En ese entonces estaban las horrorosas torres de agua de la OCE, que caracterizan a todos los pueblos del interior. Punta del Este tenía la suya, Maldonado tenía la suya. Y el tipo le diseñó una torre normanda, que es lo que nosotros conocemos como L'Auberge. Es una torre de agua que era para abastecer el barrio y que lo abasteció hasta la década del 60. ¿Pero con qué estilo? Hoy convertido en hotel. Pero lo hizo con buen gusto, con estilo, con ganas de prestigiar la cosa. Había una inglesa que se llamó Miss Coombe, una inglesa nacida en la Argentina, como tantos, que se vino acá en esa época y empezó a diseñar los jardines. Y la mujer inventó un diseño que es el que predomina acá, que es mucho pasto, hortensias, pinos. Las rocallas las inventó ella. Traía las piedras de carapé, las elegía, veía dónde las ponía, usaba pocas plantas, semillas que traía de Inglaterra, y te diseñaba los jardines. Muchos jardines hoy por hoy subsisten. No era una cosa improvisada. Claro. Una cosa con muy buen gusto, con mucho pienso. Se daba como una trilogía entre arquitectos, paisajistas y urbanizadores que cuidaban sus urbanizaciones. Eso se ha ido perdiendo en general en el Uruguay, no sé en el resto del mundo, pero tú a veces entras a un apartamento y decís, pero acá no cabe una cama, porque el metro cuadrado vale mucho y hay que achicarlo. Y eso no puede ser. No debería ser. Tenemos que mantener aquellos estándares. Contra la calidad y el estilo del lugar. Pero lógico. Seguro. Cuando surge una comida típica de Punta del Este, el chivito, que la gente no sabe, pero surgió acá también alrededor del, creo que fue en el 46, Antonio Carbonaro abrió el Mejillón con un hermano de él, que estaba ubicado donde hoy está la Liga de Fomento enfrente, y no cerraba nunca. El tipo se dio cuenta de que podía captar a la gente que salía del casino, de los dos casinos, porque habían dos casinos en ese entonces, el del Míguez y el del Nogaró, y la gente salía del casino y se iba para ahí, y entonces no cerraba, estaba 24 horas abiertas. Quiero decir, te muestra lo que es brindar servicios. No mirar la hora, no, está cerrado, son las 8. ¿Qué nos pasa? Sí. Yo sé, la gente quiere descansar, pero yo no pretendo que esté la misma persona, que se hagan turnos, pero salir del común, ofrecer, claro, ese es diferencial, porque tú no venís de vacaciones, pagás una fortuna para... Bueno, viste, Fernando, que cada vez que hablo contigo aprendo cosas nuevas. Ah, sí, seguramente. Bueno, escuchame una cosa, del Punta del Este de hoy, ¿no? Sí. Año 2025. ¿Qué es lo que más te preocupa y lo que más te entusiasma? Lindas preguntas, ¿eh?
Me preocupa que tratemos de mantener ese equilibrio, crecer en el buen sentido. Tener espacios entre nosotros. Sí, yo entiendo que se está haciendo. En este momento hay una gran participación ciudadana. Yo creo que se está haciendo, se está cuidando, la gente está tomando conciencia de eso, ¿no? Y lo que más me gusta es que se siga tornando en un lugar de residencia, que si bien ya es una ciudad, por el nivel poblacional que tiene, estás a 5 minutos de todo, vivís más tranquilo que en las grandes ciudades, y que eso no se pierda. Que no se masifique. Bueno, masificado yo creo que ya está. Bueno, pero con espacios todavía, no estamos muy en materia muy urbanística todavía. No, por eso. Eso se sigue manteniendo y es lo que la gente busca. Además ha habido un corrimiento que a veces los de acá no nos damos cuenta. Yo, tengo que ir hasta Punta Ballena, claro. Me queda lejos. No, te queda lejos. No, y antes decíamos que un verano era bueno o malo según el movimiento de la península. Claro. Si la península estaba llena, era un éxito. Bueno, hoy por hoy tenemos 40 kilómetros de. Pero la cantidad de gente que vive en José Ignacio. Impresionante. ¿Todo el año? Sí. Yo tengo una cuñada se dice, que es que trabaja de peluquera en José Ignacio todo el año. O sea que hay demanda para eso. Hay gente. Y vas de extremo a extremo, del Potrero hasta José Ignacio o la Laguna Garzón. Entonces hay para todos los gustos. Vos te querés aislar, te aislás. Querés tener cosas, tenés. Porque hay una cantidad de actividades ahora. Yo, por mi trabajo en la Intendencia, me doy cuenta en la parte cultural de todos los ofrecimientos que hay, las ofertas que hay para la gente. O sea, ya no hay excusas, no te aburrís acá. Casi todos encuentran qué hacer y estás a un paso además de Montevideo, ¿no? Fernando, ha sido un gusto esta charla, como siempre. Lo mismo digo, venía a hablar de historia y terminamos hablando del presente, del futuro y también del pasado. Bueno, está bien. Está muy bien. Muchas gracias por la invitación, siempre es un placer estar con ustedes. Un placer escucharlo. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Claro, por interno acá nos llegaban. Qué lindo escuchar a Fernando Cairo hablar de Punta del Este. Me llega el mensaje interno y la verdad que es así. Es así. Siempre hay una. Seguramente es mi madre, mi esposa, mi hija la que te escribió. No. Son oyentes del programa y la verdad que es muy lindo escucharte. Bueno, muchas gracias. Está bueno que podamos decirte que aprendemos cuando hablamos contigo. Bueno, gracias. Y te lo digo cada vez que yo también aprendo. Una entrevista aprendemos, claro. Yo también aprendo.